La novena revelación. James Redfield. Capítulo 1. Una masa crítica. Visítanos en elcantautoryelprofesor.com. Ahí encontrarás el resto de los capítulos de este audiolibro y de todos los que ya no están en este canal, en el apartado Listado anterior. Recuerda que ahí también puedes registrarte, comentar y compartir en tus redes sociales. Estamos de regreso. Gracias por tu apoyo. Capítulo 1. Una masa crítica. Llegué hasta el restaurante y me estacioné. Luego me recliné en el asiento para pensar un momento. Sabía que Charlene ya estaría adentro, esperando para hablar conmigo. Pero, ¿por qué? Hacía 6 años que no tenía noticias de ella. ¿Por qué volvía a aparecer ahora, justo cuando yo me había recluido en el bosque por una semana? Bajé de la camioneta y caminé hasta el restaurante. A mi espalda, el último resplandor de una puesta de sol se hundía al oeste y derramaba rayos de ámbar dorado sobre el estacionamiento húmedo. Una hora antes, un breve chaparrón había mojado todo, y ahora la noche de verano era fresca y renovada, y, por el efecto de la luz evanescente, parecía casi surrealista. Una media luna colgaba en el cielo. Mientras caminaba, viejas imágenes de Charlene se agolpaban en mi mente. ¿Seguiría siendo bella, intensa? ¿Cómo la habría cambiado el tiempo? ¿Y qué debía yo pensar de este manuscrito que me había mencionado, ese antiguo objeto encontrado en Sudamérica sobre el cual estaba ansiosa por hablarme? Tengo una espera de 2 horas en el aeropuerto, había dicho por teléfono. ¿Podemos cenar juntos? Te encantará lo que dice este manuscrito. Es justo tu tipo de misterio. ¿Mi tipo de misterio? ¿Qué habrá querido decir con eso? Adentro del restaurante se hallaba lleno. Había varias parejas esperando mesa. Cuando encontré a la mesera me dijo que Charlene ya estaba ubicada y me condujo al entrepiso, sobre el comedor principal. Subí la escalera y vi a un grupo de personas alrededor de una de las mesas. El grupo incluía a 2 policías. De repente, los policías se dieron vuelta y bajaron corriendo la escalera. Como el resto del grupo se dispersó, pude entrever a la persona que parecía haber sido el centro de atención. Una mujer, todavía sentada a la mesa. ¡Charlene! Caminé rápidamente hasta ella. —Charlene, ¿qué ocurre? ¿Pasa algo malo? Echó la cabeza hacia atrás en señal de exasperación y se puso de pie con su inconfundible sonrisa. Noté que tenía el pelo quizás un poco diferente, pero la cara era exactamente como la recordaba. Rasgos delicados, boca ancha, grandes ojos azules. —No vas a creerlo —dijo, dándome un cariñoso abrazo. Fui al baño hace unos instantes y, mientras no estaba, alguien me robó el portafolios. —¿Y qué llevabas? Nada importante, solo algunos libros y revistas para el viaje. Es increíble. Las personas sentadas a las otras mesas me dijeron que alguien pasó, lo tomó y se fue. Les dieron una descripción a los policías y estos dijeron que registrarían la zona. Tal vez yo podría ayudarlos a buscar. No, olvidémoslo. No tengo mucho tiempo y quiero hablar contigo. Asentí y Charlene propuso que nos sentáramos. Se acercó un mozo. Miramos el menú y pedimos. Después pasamos unos 10 o 15 minutos hablando de generalidades. Traté de minimizar mi aislamiento autoimpuesto, pero Charlene captó mi vaguedad.
Se inclinó hacia adelante y me dedicó otra sonrisa. Entonces, ¿qué te está pasando realmente? Preguntó. La miré a los ojos. Sentí la intensidad con que me miraba. ¿Quieres que te cuente toda la historia ya mismo, no? Como siempre. Respondió. Bueno, la verdad es que decidí tomarme un tiempo para mí y quedarme en el lago. Estuve trabajando mucho y desearía cambiar el rumbo de mi vida. Recuerdo que me habías hablado del lago. Creí que tu hermana y tú tenían que vender la casa. No, todavía no. Pero el problema son los impuestos. El terreno está tan cerca de la ciudad que aumentan constantemente. Hizo un gesto afirmativo con la cabeza y preguntó: ¿Y qué piensan hacer ahora? Todavía no lo sé. Algo distinto. Me miró de una manera misteriosa. Parecería que estás tan inquieto como todo el mundo. Supongo que sí, respondí. ¿Por qué me lo preguntas? Está en el manuscrito. Le devolví la mirada en silencio. Háblame de ese manuscrito, dije. Se echó hacia atrás en la silla como para ordenar sus ideas, y luego volvió a mirarme a los ojos. Creo que por teléfono te conté que dejé el diario hace varios años y empecé a trabajar en una empresa de investigación que estudia los cambios culturales y demográficos para las Naciones Unidas. Mi último destino fue en Perú. Mientras me hallaba allí, haciendo unos estudios en la Universidad de Lima, oía muchos rumores sobre un viejo manuscrito que habían descubierto. Pero nadie era capaz de darme detalles al respecto, ni siquiera en los departamentos de arqueología o antropología. Y cuando me puse en contacto con el gobierno, negaron tener conocimiento alguno sobre el tema. Una persona me dijo que, en realidad, el gobierno trataba de eliminar el documento por algún motivo. De todos modos, no era una información directa. Tú me conoces, continuó. Soy curiosa. Cuando terminé mi trabajo, decidí quedarme unos días más para ver qué conseguía averiguar. Al principio cada pista que seguía resultaba otro callejón sin salida. Pero una vez que estaba almorzando en un bar en las afueras de Lima, noté que un sacerdote me miraba. Después de un momento se acercó y admitió que, ese mismo día, me había oído hacer preguntas sobre el manuscrito. No me reveló su nombre, pero aceptó responder a todas mis preguntas. Vaciló un instante sin dejar de mirarme intensamente. Dijo que el manuscrito se remontaba aproximadamente al año 600 a.C., que predice una transformación total de la sociedad humana. ¿A partir de cuándo?, pregunté. Las últimas décadas del siglo XX. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Qué clase de transformación se supone que es?, pregunté. Me miró por un instante confundida y luego dijo con fuerza: el sacerdote me dijo que es una especie de renacimiento de la conciencia, que se produce muy lentamente, que no es de naturaleza religiosa, pero sí espiritual. Estamos descubriendo algo nuevo sobre la vida humana en el planeta, sobre qué significa nuestra existencia y, según el sacerdote, ese conocimiento provocará una alteración espectacular de la cultura. Hizo otra pausa y agregó: el sacerdote me dijo que el manuscrito está dividido en segmentos o capítulos, cada uno dedicado a una percepción particular de la vida. El manuscrito predice que en esta época los seres humanos comenzaremos a captar dichas revelaciones en forma secuencial, una revelación tras otra, a medida que vayamos pasando de donde nos hallamos ahora a una cultura totalmente espiritual sobre la tierra. Meneé la cabeza y alcé una ceja con aire cínico. ¿De veras crees en todo eso? Bueno, creo, dijo. Mira a tu alrededor. La interrumpí señalando a la gente sentada en el salón de abajo.
Este es el mundo real. ¿Ves que algo esté cambiando? Justo cuando decía esto, se oyó una observación airada en una mesa ubicada junto a la pared opuesta. Era una observación que no logré entender, pero que fue lo bastante fuerte como para callar todo el local. Al principio pensé que el alboroto se debía a otro robo, pero enseguida me di cuenta de que no era más que una discusión. Una mujer de unos 30 y tantos años estaba de pie mirando con indignación a un hombre sentado frente a ella. ¡No!, gritó. El problema es que esta relación no es como yo quería, ¿entiendes? No lo es. Se serenó, dejó su servilleta sobre la mesa y se fue. Charlene y yo nos miramos, impresionados porque el exabrupto se había producido en el preciso instante que hablábamos de la gente de abajo. Al final, Charlene señaló con un gesto la mesa en la que el hombre se había quedado solo y comentó: Lo que está cambiando es el mundo real. ¿Cómo?, pregunté todavía un poco perplejo. La transformación comienza con la primera revelación y, según el sacerdote, esta revelación siempre aparece en forma inconsciente al principio, como una profunda sensación de inquietud. ¿Inquietud? Sí. ¿Qué estamos buscando? De eso se trata justamente. Al principio no lo sabemos con certeza. Según el manuscrito, empezamos a vislumbrar un tipo de experiencia alternativa, momentos de nuestra vida que son de algún modo diferentes, más intensos e inspiradores, pero no sabemos qué es esa experiencia ni cómo hacerla durar. Y cuando termina, quedamos insatisfechos e inquietos con una vida que vuelve a parecernos común. ¿Crees que detrás de la ira de esa mujer estaba esta inquietud? Sí, ella es como todo el mundo. Buscamos una mayor plenitud en nuestra vida y no toleramos nada que nos tire abajo. Esa búsqueda constante es la que está detrás de la actitud de primero yo, que caracterizó las últimas décadas y que nos afecta a todos, desde Wall Street hasta las patotas callejeras. Me miró directamente. Y en cuanto a las relaciones, nos mostramos tan exigentes que las estamos volviendo casi imposibles. La observación me trajo a la mente mis 2 últimas relaciones. Ambas habían empezado con gran intensidad y ambas, al cabo de un año, fracasaron. Cuando volví a concentrarme en Charlene, ella esperaba con actitud paciente. ¿Qué es exactamente lo que hacemos con nuestras relaciones románticas?, pregunté. Hablé largo tiempo con el sacerdote sobre el tema. Dijo que cuando en una relación las dos partes son demasiado exigentes, cuando cada uno espera que el otro se adapte a su propio mundo y comparta siempre las actividades que elija, se produce inevitablemente una batalla de egos. Lo que dijo dio en la tecla. Mis 2 últimas relaciones habían degenerado, de hecho, en luchas de poder. En ambas situaciones, habíamos desenfocado en un conflicto de actividades. El ritmo era bastante acelerado. Teníamos muy poco tiempo para coordinar nuestras ideas diferentes en cuanto a qué hacer, a dónde ir, qué intereses compartir. Al final, el tema de quién mandaría y establecería las actividades del día se convirtió en una dificultad insoluble. Debido a esa batalla por el dominio, el manuscrito dice que nos resultará muy difícil permanecer con la misma persona durante el tiempo que sea. No parece algo muy espiritual, Charlene. Eso es exactamente lo que le dije al sacerdote. Y él me contestó que, por lo que él sabía, si bien la mayoría de los males recientes de la sociedad derivan en esa inquietud y esa búsqueda, el problema es temporario y va a terminar. Por fin vamos tomando conciencia de lo que buscamos en realidad, de cómo esa otra experiencia más plena, cuando la captemos en su totalidad, habremos alcanzado la primera revelación. Llegó nuestra cena, de modo que hicimos una pausa de varios minutos mientras el mozo nos servía más vino,
y cada uno probaba la comida del otro. Al estirar el brazo para tomar un trozo de salmón de mi plato, Charlene frunció la nariz y se echó a reír. Me di cuenta de lo fácil que era estar con ella. Muy bien, dije. ¿Cuál es esa experiencia que estamos buscando? ¿Qué es la primera revelación? Vaciló. Al parecer, no sabía muy bien cómo empezar. Es difícil de explicar, pero el sacerdote lo expresó de la siguiente manera. Dijo que la primera revelación se produce cuando tomamos conciencia de las coincidencias que hay en nuestra vida. Se inclinó hacia mí. ¿Alguna vez tuviste un presentimiento o cierta intuición en cuanto a algo que querías hacer o a una medida que quisieras tomar en tu vida? ¿Y te preguntaste cómo podría ocurrir? Y después de haberlo casi olvidado para concentrarte en otras cosas, de repente te encontraste con alguien, o leíste algo o fuiste a alguna parte que llevaba precisamente a la oportunidad que buscabas. Bueno, según el sacerdote, esas coincidencias se producen cada vez con mayor frecuencia y, cuando eso ocurre, nos da la impresión de que es algo que está más allá de lo que podría esperarse por pura casualidad. Es una experiencia que provoca una sensación de misterio y excitación y, por consiguiente, nos sentimos más vivos. El sacerdote me dijo que esa es la experiencia que hemos vislumbrado y que ahora tratamos de manifestar todo el tiempo. Cada día son más las personas convencidas de que este movimiento misterioso es real y que significa algo, de que por debajo de la vida cotidiana está sucediendo otra cosa. Esta conciencia es la primera revelación. Me miró expectante, pero no dije nada. ¿No te das cuenta?, preguntó. La primera revelación es una reconsideración del misterio inherente que rodea nuestra vida individual en el planeta. Experimentamos esas misteriosas coincidencias y, aunque todavía no las entendamos, sabemos que son reales. Estamos volviendo a sentir, como en la infancia, que hay otro lado de la vida que todavía tenemos que descubrir. Algún otro proceso que opera entre bambalinas. Charlene estaba más inclinada hacia mí y mientras hablaba, hacía gestos con las manos. ¿Estás metida en esto o no?, pregunté. Recuerdo una época, contestó con severidad, en que hablabas de esta clase de experiencias. El comentario me sacudió. Tenía razón. Durante un periodo de mi vida yo había experimentado esas coincidencias e intentado incluso entenderlas psicológicamente. En algún momento, mi visión había cambiado. Empecé a considerar que esas percepciones, por algún motivo, eran inmaduras y poco realistas, y hasta dejé de notarlas. Miré fijo a Charlene y dije a la defensiva: es probable que en esta época estuviera leyendo sobre filosofía oriental o misticismo cristiano. ¿Eso es lo que recuerdas? De todos modos, sobre eso que tú llamas primera revelación, se ha escrito muchas veces, Charlene. ¿Qué diferencia hay ahora? ¿De qué manera una percepción de circunstancias misteriosas va a traer aparejada una transformación cultural? Charlene miró la mesa por un instante y luego a mí. No me malinterpretes. Es indudable que esta conciencia ya fue experimentada y descrita antes. De hecho, el sacerdote insistió en que la primera revelación no es algo nuevo. Dijo que los individuos han sido conscientes de esas coincidencias injustificadas a lo largo de la historia, y que esa ha sido la percepción subyacente en muchos grandes intentos de la filosofía y la religión. La diferencia ahora radica en los números. Según el sacerdote, la transformación se produce ahora debido a la cantidad de individuos que experimentan esa coincidencia al mismo tiempo. ¿Qué quiso decir exactamente?, pregunté. Según él, el manuscrito afirma que la cantidad de personas conscientes de esas coincidencias empezaría a aumentar considerablemente en la sexta década del siglo XX.
y que ese aumento continuaría hasta algún momento cercano al comienzo del siglo siguiente, cuando alcanzaríamos un nivel específico de dichos individuos, un nivel que considero como una masa crítica. El manuscrito predice que una vez que alcancemos esa masa crítica, toda la cultura empezará a tomar en serio esas experiencias coincidentes. Nos preguntaremos en masa, ¿qué proceso misterioso se halla implícito en la vida humana sobre el planeta? Y esta pregunta, formulada al mismo tiempo por suficiente cantidad de personas, permitirá que otras revelaciones lleguen también a la conciencia. Porque, de acuerdo con el manuscrito, cuando un número suficiente de individuos pregunte seriamente qué pasa en la vida, empezaremos a averiguarlo. Las demás revelaciones irán manifestándose una tras otra. Hizo una pausa para comer un bocado. ¿Y cuando captemos las otras revelaciones, la cultura cambiará?, pregunté. Eso es lo que el sacerdote me dijo. La miré un instante analizando la idea de la masa crítica, y luego dije, ¿sabes? Esto suena muy complejo para un manuscrito redactado en el 600 a.C. Ya lo sé, replicó. Yo misma planteé el tema, pero el sacerdote me aseguró que los estudiosos que tradujeron por primera vez el manuscrito estaban totalmente convencidos de su autenticidad, sobre todo porque fue redactado en arameo, el mismo idioma en que está escrito gran parte del Antiguo Testamento. ¿Arameo en Sudamérica? ¿Cómo llegó allí en esa época? El sacerdote no lo sabía. ¿Su iglesia apoya el manuscrito?, inquirí. No. Me dijo que la mayor parte del clero estaba haciendo todo lo posible por eliminarlo. Por eso no podía revelarme su nombre. Al parecer, el solo hecho de hablar del manuscrito era peligrosísimo para él. ¿Aclaró por qué la mayor parte de la jerarquía eclesiástica estaba en contra? Sí, porque cuestiona la integridad de su religión. ¿Cómo? No lo sé con exactitud. No habló mucho al respecto, pero, al parecer, las otras revelaciones amplían las ideas tradicionales de la Iglesia de tal manera que alarma a los ancianos de la Iglesia, para los cuales las cosas están bien como están. Entiendo, no solamente en la religión, Charlene. Sí. El sacerdote dijo que el manuscrito no menoscaba ninguno de los principios de la Iglesia. Llegado el caso, aclara exactamente qué significan esas verdades espirituales. Él está convencido de que los dirigentes de la Iglesia comprobarían este hecho si trataran de volver a ver la vida como un misterio y avanzaran luego a través de las demás revelaciones. ¿Te dijo cuántas revelaciones hay? No, pero sí mencionó la segunda revelación. Me dijo que es una interpretación más correcta de la historia reciente, que explica con mayor profundidad la transformación. ¿Se explayó sobre el tema? No tenía tiempo. Debía irse para encargarse de un asunto. Acordamos volver a vernos esa misma tarde en su casa, pero cuando llegué no estaba. Lo esperé durante 3 horas y no apareció. Al final tuve que irme para no perder mi vuelo de regreso. ¿Quieres decir que no pudiste volver a hablar con él? Eso es, no lo vi más. ¿Y no recibiste ninguna confirmación sobre el manuscrito por parte del gobierno? Ninguna. ¿Y cuánto hace que ocurrió eso? Alrededor de 1 mes y medio. Durante varios minutos comimos en silencio. Al fin, Charlene levantó la vista y me preguntó, ¿y qué piensas? No lo sé, respondí. Una parte mía seguía siendo escéptica en cuanto a la idea de que los seres humanos pueden cambiar, pero otra parte estaba fascinada ante la posibilidad de que existiera realmente un manuscrito que hablara en esos términos. ¿Te mostró una copia o algo por el estilo?, pregunté. No, lo único que tengo son mis apuntes. ¿Sabes?
Pensé que esas ideas te entusiasmarían. Supongo que necesito alguna prueba de que lo que dice ese manuscrito es cierto. Volvió a sonreír. ¿Qué pasa? Pregunté. Fue exactamente lo que yo dije. ¿A quién? ¿Al sacerdote? Sí, sí. ¿Qué te contestó? Dijo que la experiencia es evidencia. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que nuestra experiencia convalida lo que afirma el manuscrito. Cuando reflexionamos de verdad sobre la manera en que nos sentimos en nuestro interior, sobre cómo evoluciona nuestra vida a esta altura de la historia, vemos que las ideas del manuscrito son lógicas, que suenan a verdad. ¿A ti te suenan lógicas? Pensé un momento. ¿Suena lógico? ¿Todos están tan inquietos como yo? Y, en ese caso, nuestra inquietud deriva de la simple percepción, la simple conciencia formada durante 30 años de que, en verdad, la vida es algo más de lo que conocemos, más de lo que podemos experimentar. No estoy seguro, respondí al fin. Supongo que necesito más tiempo para pensarlo. Salí al jardín aledaño al restaurante y me quedé parado detrás de un banco de cedro. Frente a la fuente, a mi derecha, veía las luces titilantes del aeropuerto y oía motores rugientes de los aviones listos para despegar. ¡Qué hermosas flores!, oí decir a Charlene detrás de mí. Me volví y la vi acercarse por el camino, admirando a cada paso las hileras de petunias y begonias que bordeaban la zona para sentarse. Se detuvo a mi lado y la abracé. Los recuerdos invadieron mi mente. Años atrás, cuando los dos vivíamos en Charlottesville, Virginia, habíamos pasado muchas noches juntos, hablando. La mayoría de nuestras conversaciones giraban en torno de teorías académicas y crecimiento psicológico. Ambos estábamos fascinados con nuestras charlas y nos admirábamos mutuamente. Sin embargo, siempre me sorprendió lo platónica que había sido nuestra relación. No puedo explicarte lo bueno que es volver a verte, me dijo. Lo sé, respondí. Este reencuentro me trajo a la mente un montón de recuerdos. ¿Por qué perdimos el contacto?, preguntó. Sus palabras me trajeron de nuevo a la realidad. Recordé la última vez que había visto a Charlene. Se despedía de mí junto a mi auto. En ese entonces me sentía lleno de ideas nuevas y dejaba mi ciudad natal para trabajar con chicos muy maltratados. Creía saber la forma en que esos chicos podrían trascender las intensas reacciones y el juego obsesivo que les impedía salir adelante en la vida. No obstante, con el tiempo, mi enfoque falló. Tuve que admitir mi ignorancia. La forma en que los seres humanos podían liberarse de su pasado seguía siendo un enigma para mí. Al analizar los 6 años anteriores, ahora tenía la certeza de que la experiencia había sido valiosa. Sin embargo, también sentía la necesidad de avanzar. ¿Pero hacia dónde? ¿Para hacer qué? Desde la época en que me había ayudado a cristalizar mis ideas sobre los traumas infantiles, solo había pensado unas pocas veces en Charlene. Y ahora aquí estaba otra vez en mi vida. Y nuestra conversación seguía siendo tan apasionante como antes. Supongo que el trabajo me absorbió por completo, dije. A mí también, respondió. En el diario debía hacer una nota tras otra. No tenía tiempo para ver otra cosa. Me olvidé de todo. Le sacudí el hombro. ¿Sabes, Charlene? Había olvidado lo bien que podemos hablar. Nuestra conversación resulta tan fácil y espontánea. Confirmó mi percepción con los ojos y la sonrisa. Ya sé, charlar contigo me da mucha energía. Estaba por hacer otro comentario cuando Charlene
Miró por encima de mi hombro hacia la entrada del restaurante. Se angustió y se puso pálida. ¿Qué pasa? Pregunté, y me di vuelta para mirar en esa dirección. Varias personas se dirigían al estacionamiento charlando tranquilamente, pero no parecía haber nada fuera de lo común. Volví a mirar a Charlene. Su expresión seguía siendo de alarma y confusión. ¿Qué pasa? Repetí. Allá junto a la primera fila de autos, ¿viste al hombre de camisa gris? Miré otra vez hacia el estacionamiento. Otro grupo salía por la puerta. ¿Qué hombre? Supongo que ya no está. Se resignó, al tiempo que se esforzaba por ver. Me miró a los ojos. Cuando las personas de las otras mesas describieron al hombre que robó mi portafolio, dijeron que era casi calvo, que tenía barba y llevaba puesta una camisa gris. Creo que lo vi, allí, entre los autos, mirándonos. Se me hizo un nudo de ansiedad en el estómago. Le dije a Charlene que regresaría en un minuto y fui al estacionamiento a echar un vistazo, cuidando de no alejarme demasiado. No vi a nadie que respondiera a la descripción. Cuando volví al banco, Charlene dio un paso hacia mí y me dijo con suavidad: ¿Supones que esa persona cree que tengo una copia del manuscrito y que por eso se llevó mi portafolio? ¿Estará tratando de devolvérmelo? No lo sé. Pero llamaremos de nuevo a la policía y les diremos lo que viste. Creo que también deberían investigar a los pasajeros de tu vuelo. Entramos y llamamos a la policía. Cuando llegaron, los pusimos al tanto de lo ocurrido. Pasaron 20 minutos registrando cada auto, luego de lo cual aclararon que no podían invertir más tiempo en esto. Sí aceptaron revisar a todos los pasajeros del avión que abordaría Charlene. Una vez que la policía se hubo ido, Charlene y yo quedamos otra vez juntos frente a la fuente. ¿De qué hablábamos antes de que yo viera a ese hombre?, preguntó. De nosotros, Charlene. ¿Por qué se te ocurrió ponerte en contacto conmigo por todo esto? Me miró perpleja. Cuando estaba en Perú y el sacerdote me hablaba del manuscrito, me acordaba de ti todo el tiempo. Ah, ¿de veras? De veritas. En aquel momento no le di ninguna importancia, pero más tarde, después de regresar a Virginia, cada vez que pensaba en el manuscrito, me acordaba de ti. Empecé a llamar varias veces y siempre había algo que me distraía. Después me dieron este trabajo en Miami, donde me dirijo ahora, y descubrí, apenas subí al avión, que hacía una escala acá. Cuando aterrizamos, busqué tu número. Tu contestador automático decía que llamaran al lago solo en caso de urgencia, pero decidí que debía intentarlo. La miré un instante sin saber qué pensar. Por supuesto, me alegra que lo hayas hecho. Charlene miró el reloj. Se está haciendo tarde, mejor que vuelva al aeropuerto. Te llevaré. Nos dirigimos al terminal principal y caminamos hasta la zona de embarque. Yo iba atento a cualquier cosa desacostumbrada. Cuando llegamos, la gente ya estaba subiendo al avión, y uno de los policías que habíamos visto verificaba a cada pasajero. Al acercarnos, nos dijo que había observado a todas las personas que debían embarcar y ninguna respondía a la descripción del ladrón. Le dimos las gracias y, cuando se fue, Charlene se volvió y me sonrió. Es mejor que me marche ya. Y estiró la mano para tomarme del cuello. Aquí tienes mis números de teléfono. Esta vez mantengámonos en contacto. Escucha, quiero que tengas mucho cuidado, ¿eh? Si ves algo extraño, llama a la policía. No te preocupes por mí, me tranquilizó. Estaré bien. Nos miramos intensamente durante un momento. ¿Qué piensas hacer con lo del manuscrito?, pregunté. No lo sé. Escuchar los informativos de noticias, supongo. ¿Y si lo censuran? Me dedicó otra de sus amplias sonrisas. Lo sabía.
¿Quedaste enganchado? Te dije que te encantaría. ¿Qué piensas hacer tú? Me encogí de hombros. Probablemente ver si puedo averiguar algo más. Perfecto. Si es así, házmelo saber. Nos despedimos otra vez y ella se alejó. La vi darse vuelta una vez y saludar, y luego desapareció por el corredor de embarque. Caminé hasta mi camioneta y emprendí el viaje hasta el lago. Me detuve solo para cargar combustible. Al llegar, salí a la galería cubierta y me senté en una de las mecedoras. Era una noche ruidosa, llena de grillos y ranas de los árboles, y, a lo lejos, podía oír incluso un chotacabras. Al otro lado del lago, la luna había bajado hacia el oeste, y sobre la superficie del agua llegaba hasta mí el reflejo de una línea ondulada. La noche había sido interesante, pero yo seguía sintiéndome escéptico en cuanto a la idea de una transformación cultural. Como muchos, había quedado atrapado en el idealismo social de las décadas de los 60 y 70, e incluso en los intereses espirituales de los 80. Sin embargo, era muy difícil juzgar lo que estaba pasando realmente. ¿Qué clase de nueva información podía cambiar la totalidad del mundo humano? Sonaba demasiado idealista y tirado de los pelos. Después de todo, los seres humanos han vivido en el planeta durante mucho tiempo. ¿Por qué habríamos de experimentar esa revelación de la existencia ahora, tan tarde? Observé el agua unos minutos más. Luego, apagué las luces y me fui al cuarto a leer un audiolibro, para subirlo a YouTube y compartirlo con mis amigos del canal. A la mañana siguiente, me desperté de golpe, con un sueño todavía fresco en la mente. Durante 1 o 2 minutos miré el techo de la habitación y recordé con claridad las imágenes. Atravesaba una selva en busca de algo. La selva era grande y excepcionalmente hermosa. En mi búsqueda, me veía envuelto en una serie de situaciones en las que me sentía totalmente perdido y aturdido, incapaz de decidir qué hacer. Lo increíble era que, en cada una de esas oportunidades, aparecía una persona de alguna parte, como si estuviera destinada a explicarme a dónde tenía que ir. No llegué a saber cuál era el objeto de mi búsqueda, pero el sueño me dejó increíblemente lleno de optimismo y confianza. Me senté y noté que un rayo de sol entraba por la ventana y cruzaba el cuarto. Resplandecía con partículas de polvo suspendidas. Me levanté, abrí las cortinas. El día era radiante, cielo azul, sol brillante. Una brisa suave mecía los árboles. A esa hora del día, el lago debía estar ondulado y emitir destellos de luz, y el viento sería un contacto frío contra la piel de un nadador. Salí y me zambullí. Subí a la superficie y nadé hasta el centro del lago, donde me di vuelta para mirar las montañas. El lago estaba ubicado en un valle profundo sobre el cual convergían 3 cadenas montañosas. Un paisaje lacustre perfecto, descubierto por mi abuelo en su juventud. Hacía 100 años que mi abuelo había caminado por primera vez en esas montañas siendo un niño explorador, un prodigio que crecía en un mundo todavía salvaje, con pumas y jabalíes e indios creek que vivían en chozas primitivas en la cadena del norte. En ese entonces, él había jurado que algún día viviría en ese valle perfecto con sus árboles viejos y macizos y 7 manantiales, y al fin lo había hecho. Más adelante, armó un lago y una casa e hizo interminables caminatas con su nieto. Nunca entendí demasiado la fascinación de mi abuelo por ese lago, pero siempre traté de conservar la tierra, aún
cuando se estableció la civilización y más tarde lo circundó. Desde el centro del lago veía una roca en particular que sobresalía cerca de la cresta de la cadena norte. El día anterior, siguiendo la tradición de mi abuelo, había subido hasta esa saliente, con la idea de encontrar paz en el paisaje y los olores y en la forma en que el viento hacía remolinos sobre las tres cimas. Y mientras me hallaba allí, sentado, contemplando el lago y el denso follaje del valle que se extendía más abajo, empecé a sentirme mejor, como si la energía y la perspectiva disolvieran algún bloqueo en mi mente. Pocas horas más tarde, había estado hablando con Charlene, y ella me había contado lo del manuscrito. Nadé hasta el borde y me trepé al muelle de madera construido frente a la casa. Sabía que aquello era demasiado para ser creíble. Es decir, allí estaba yo, escondido en esas montañas, con una sensación de total desencanto de mi vida, cuando, de buenas a primeras, aparece Charlene y me explica la causa de mi desasosiego, al tiempo que menciona un viejo manuscrito que promete el secreto de la existencia humana. Sin embargo, también sabía que la llegada de Charlene era exactamente el tipo de coincidencia de las que hablaba el manuscrito, esas que resultan demasiado improbables para ser simples casualidades. ¿Podía estar en lo cierto ese antiguo documento? ¿Habremos estado armando, pese a nuestra negativa y nuestro cinismo, una masa crítica de personas conscientes de dichas coincidencias? ¿Los seres humanos nos hallaremos actualmente en posición de entender ese fenómeno y, así, de entender el propósito mismo de la vida? ¿Cuál sería esa nueva comprensión?, me pregunté. ¿Nos lo dirán las restantes revelaciones del manuscrito, como dijo el sacerdote? Estaba frente a una decisión. Debido al manuscrito, sentía que se abría una nueva perspectiva en mi vida, un nuevo punto de interés. La cuestión era qué hacer. Podía quedarme allí o encontrar la manera de explorar más. Me vino a la mente la idea del peligro. ¿Quién había robado el portafolio de Charlene? ¿Sería alguien empeñado en eliminar el manuscrito? ¿Cómo podía averiguarlo? Durante un largo rato pensé en los riesgos posibles, pero al final prevaleció mi ánimo optimista. Decidí no preocuparme. Tendría cuidado y haría las cosas despacio. Entré y llamé a la agencia de viajes que publicaba el aviso más grande en las páginas amarillas. El agente con el cual hablé me dijo que podía conseguirme sin problemas un pasaje a Perú. Justamente por casualidad, se había producido una cancelación, un pasaje aéreo con reservaciones ya confirmadas en un hotel de Lima. Y podía venderme todo el paquete con un descuento, si yo me hallaba en condiciones de partir en 3 horas. ¿3 horas? Fin del capítulo. Visítanos en elcantautoryelprofesor.com. Ahí encontrarás el resto de los capítulos de este audiolibro y de todos los que ya no están en este canal, en el apartado Listado anterior. Recuerda que ahí también puedes registrarte, comentar y compartir en tus redes sociales. Estamos de regreso. Gracias por tu apoyo, por suscribir al canal, por compartir estos audiolibros en tus redes sociales y será hasta el próximo capítulo en Perú.